Buenas, buenas gente, ¿cómo va? ¿Cómo arrancaron esa semana? Fin de semana largo acá en Argentina, 20 horas GMT-3, lunes 11 de octubre, estamos acá con Lunes de Mobile en una nueva sesión, episodio número 4 de Lunes de Mobile. El día de hoy lo tenemos a César Rodríguez, nos faltó acá Jorge Mactier, no pasa nada. Vamos a estar viendo el día de hoy bypass de controles root. Vamos a estar viendo bypass de certificate pinning y introducción a Frida. Introducción a Frida, la herramienta preferida de César para hacer todo lo que es auditoría y tampering de aplicaciones en Android. Bienvenido, César, una vez Sí. más. Bueno, muchas gracias, ese. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana Fin largo? de largo, la Ahí, gente bueno, no sé, no rajó, sé para todo. Mucha gente se fue, ¿verdad? mucha Sí, tocó gente se días fue. bastante lindos, todo. Sí, Sí, buenos hoy acá días. estaba medio feo, nublado, pero fresquito. Sí, Podemos comer buenos un guiso días o algo. para... Además Sí, un fin la de verdad que sí. largo extra largo, de 4 días, Extra así largo, que 4 días. bastante Tal interesante. cual, Bueno, tal César, cual. ¿qué tenemos para ver Bueno, hoy? Ahí dimos una pequeña intro. Vamos a charlar un poco sobre lo sí, que vamos a ver hoy. sí, dale, vamos a arrancar un poco con una breve introducción de Frida. Vamos a hacer algunos scripts eh, para explicar un poco algunas cosas, las cosas más comunes. Obviamente no se llega a ver en profundidad Frida en 2 horas, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Digamos, es una tool que sirve por un montón de cosas, pero bueno, la idea es, ya la semana pasada habíamos visto o corrido un par de scripts como digamos usuario de la herramienta y hoy me parece que está bueno, más porque ya estamos metidos con Certificate Pinning y vamos a ver algún bypass de algún control que es común en las aplicaciones, ver un poco de Frida y jugar un poco y generar algunos scripts y nada, explicar un poco más o menos cómo se puede probar y el flujo. Y obviamente, bueno, vamos a usar Frida para hacer, digamos, la semana pasada usamos Frida para hacer un bypass de certificate pinning, pero usamos, digamos, un script, si no recuerdan o no estuvieron, de CodeShare, que básicamente es un script creado por una persona, por un tercero, que es en general, y es muy común en Frida, que hacen soluciones genéricas para un montón de problemas, bypass de root, de certificate pinning y demás. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es jugar un poco con Frida y tratar de hacerlo nosotros a mano, ¿sí? O algo específico para nuestra aplicación. Y después, bueno, vamos a ver algo parecido para un control de root, sin meternos tanto en profundidad sobre qué es un control de root, porque son cosas que ya vimos, ni un control de emulación, porque también son cosas que vimos, pero bueno, vamos a ver los casos particulares y no algo general, ¿no? Y aprovechamos y vamos a usar un poco Frida, ¿sí? Esa es la idea, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque la verdad, sobre todo con Frida, es algo que uno nunca sabe Es hasta amplio, cuánto ¿no? tiempo lleva la Es explicación. muy Y es amplio amplio y por el ahí, framework. y sí, es muy flexible y es completo, digamos, y complejo en ciertas cosas, lo cual está, digamos, para mí hay un trade-off, ¿no? Si los tools son simples, en general es que los casos de uso son finitos, Sí. digamos, o son un conjunto de casos de uso específicos, ¿sí? Si uno quiere algo un poco más flexible, en general el trade-off de eso es la complejidad, ¿no? Porque ya va a haber un montón de cosas que no van a estar preseteadas, que uno va a tener que setear. Entonces, nada, siempre es un balance entre usabilidad y complejidad. En el caso de Frida, al ser un framework genérico que permite a uno, digamos, modificar todo el comportamiento de una aplicación, bueno, obviamente que va a tener ciertas complejidades, tiene cierta sintaxis como si fuese un lenguaje de programación, algo así, ¿no? Ciertas reglas, ciertas cosas, que bueno, hacen que por ahí sea difícil para los que lo están empezando a utilizar. Como creando scripts, ¿no? Como digo, porque utilizando scripts ya creados por otras personas es fácil, ya lo vimos, es tirar esto, fin. Pero bueno, vamos a ver un poquito ahora, un poco más en detalle.
esto y vemos dónde llegamos y cortamos esta sesión y bueno, la sesión que viene seguimos un poco. Por ahí voy a ir lento porque para mí es un real que se usa un montón y es re importante saberla o aprenderla bien a usar. Entonces, para mí vale la pena detenerse bastante en eso, ir con calma y explicar un par de conceptos y bueno, así después van arrancando. Y ya creo que con esta sesión, la que viene, ya más o menos van a tener una idea. Si no vieron nunca Frida, van a saber cómo usarla, cómo scriptear y ya con eso, esa base para mí es importante para ya despegar y hacer cosas cada vez más complejas, ¿no? Obviamente, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta o algo, nos avisan y lo vamos viendo, algo que no se entiende. Lo mismo de siempre, si hay algo que no entendieron después del stream o nos quieren preguntar, no hay drama. Tienen redes sociales, todo para mandarnos preguntas, así que no tengan miedo en preguntar. Y aprovechen, ¿no? que es gratuito y en español. Así que nada, más o menos eso es. Me extendí por ahí un poco, pero la idea es esa. Joya, joya. Recuerden, gente, de ir dejando ahí comentarios en el chat. Pregunten por el chat, que lo vamos a ir resolviendo a medida que va pasando el streaming, ¿no? Lo vamos a ir respondiendo. Tal cual. Bien, bueno. Vamos entonces, para los que no empiezan ahora o todavía no llegan a verlo, lo que vamos a hacer nosotros es agarrar AndroGoat, que es una aplicación vulnerable que tiene un montón de ejercicios, ¿sí? Estuvimos enfocándonos, al menos en la sesión pasada, y un poco en la anterior, en interceptar el tráfico con HTTP, HTTPS y con Certificate Pinning, ¿sí? Y llegamos en hacer pruebas con HTTP, HTTPS y bypassear Certificate Pinning con el script genérico de Frida que pasó Jorge la semana pasada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aprovechar que tenemos Frida instalado. Yo acá tengo a Frida corriendo dentro del celular, ¿sí? El server. Recuerden, ahí ya habíamos explicado, pero hay varios modos de correrlo. Este es el modo de correr Frida cuando uno tiene un celular ruteado. O es el modo más cómodo en realidad, ¿no? Porque uno no tiene que tocar la aplicación, se levanta esto como root, entonces uno ya puede modificar cualquier aplicación. Se puede correr Frida en un celular no ruteado también, pero en ese caso lo que se tiene que hacer es modificar la aplicación y agregarle una librería de Frida para después inyectar, con lo cual se puede hacer, no hay problema, pero bueno, dependiendo del tipo de aplicación, por ahí, por ejemplo, aplicaciones que son muy críticas en general controlan que no se haya modificado la aplicación que está corriendo. Entonces, cuando haces ese tipo de modificaciones ya en la aplicación para tener Frida, por ahí hay un montón de cosas que se te rompen. Entonces, no siempre es posible o tan fácil de hacer. Y también en otros casos, por ahí no llega a funcionar del todo bien porque hay ciertos controles o colisiona con ciertas lógicas de la aplicación. Entonces, no siempre es tan trivial, siempre es más fácil si uno tiene un celular ruteado correr directo a la aplicación acá mismo y levantarlo como levanté yo, como un server, ¿sí? Y después, una vez que uno tiene el server, puede correr para probar si están dando todo, Fidel PS menos U. Menos U es el flag que se le pone cuando el celular está conectado por USB, recuerda. Si les aparece una lista de, como por ejemplo, cigote dentro del proceso, entonces está corriendo en el celular, ¿no? Porque si uno tira Frida PS sin nada, lo que va a listar es los procesos del host donde está el Frida CLI y no del celular. Eso es importante, ¿no? Porque a veces se engaña esa forma de resolverlo. Bien, bueno, entonces tengo Frida corriendo, lo dejé en background, ¿sí? Para conectarme a cualquier proceso. Y lo que vamos a estar haciendo nosotros inicialmente como prueba es tratar de hacer un bypass de Certificate Pinning.
Primero voy a ver si está configurado el proxy, porque no me acuerdo. Bueno, está el proxy. Bien, eso es importante, porque si no el Certificate Pinning no va a tener sentido. Recordemos que Certificate Pinning es un control que se agrega en la aplicación donde se validan los certificados que te envía el servidor para iniciar la comunicación. Si el server te devuelve, como en este caso Burp, que está interceptando en el medio, te devuelve un certificado distinto a lo que está esperando, la aplicación crashea y no inicia la comunicación. ¿Sí? Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es, una vez tenemos esto, tenemos la aplicación, tenemos eso corriendo, vamos a anotar Burp. Burp ya lo tengo levantado, perfecto. Estoy probando que esté todo en Es un condiciones, tipo pero de control de anti-tampering no muy utilizado en todo lo que es más que nada mobile y también hardware. No es algo común de verse sí, en la web. Las web applications no tienen este tipo de controles. Es no, muy en raro. general Es muy raro. no, es raro. Lo suele hacer el browser más que nada. Todo el tema de verificar los certificados y que se esté conectando el servidor correcto. Pero es algo que se da mucho en todos aquellos hardware, dispositivos de hardware. Se da mucho en puestos de venta, ¿no? En los denominados POS. Que suelen tener este tipo de controles para evitar que se entre al firmware, para evitar que se snifee el tráfico y cosas por el estilo. Esto se da, es muy propio de Claro. mobile y de todo lo que son dispositivos de hardware. Sí, también pasa también en aplicaciones, porque eso también es un tema de concepto. Uno trabaja con aplicaciones a veces mobile pensando que son web. En realidad son aplicaciones de clientes, ¿no? Clientes de aplicaciones, como vendría a ser. Exacto. Probablemente estoy seguro que los juegos todos deben tener alguna especie de certificate pinning Sí, por el para anti-cheat en sí evitar, mismo. o anti-cheating. Es son cosas El, de aplicaciones client-side, muy, muy client-side. sí, sí. Aplicaciones como con el Electron, yo he visto también en algunas que son más críticas, eso, ¿no? Pero bueno, sí, es como decís vos. En aplicaciones web en general no es común. Y agregando un poco de información a lo que dijiste, que es muy interesante, el browser lo que hace, y esta es la diferencia con Certificate Pinning, es verificar que el certificado que a vos te envía una aplicación, el server, digamos, está dentro de los certificados válidos. Que no es lo mismo que Certificate Pinning. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vimos que nosotros agregamos a mano, como usuarios, dentro del celular, un certificado, en este caso el de Burp, como una autoridad certificante, ¿no? Entonces, eso, de hecho en el browser hacemos lo mismo en general, ¿no? Para evitar los errores de HTTPS. Entonces, el control que hace el browser, y no digo que sea inseguro, sino que es el control estándar, es que ese certificado que te devuelve el server tenga alguna autoridad certificante dentro de la lista que considera válida. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con eso en un celular? Bueno, dependiendo del tipo de la persona que está usando el celular, viste, por ahí, o si no sabe mucho, por ahí una persona puede engañar para que instale eh, un certificado para entrar a través de una VPN o un Wi-Fi específico dentro de la aplicación, por ejemplo, ¿no? Ha habido ataques de ese estilo reportados, de hecho. Entonces, Certificate Pinning agrega como un nivel extra, es no solamente el certificado tiene que ser válido, estar dentro de esa lista, sino que adicionalmente lo que me devuelve el server tiene que ser exactamente lo que yo quiero. Es uno específico, no una validación a través bueno, mi certificado si no está, busco cuál es el padre, que en general es una autoridad Sí, una cadena intermedia, de y si no es confianza. ese, bueno, Se de valida buena la de cadena confianza, de tal cual. confianza, No, ¿no? claro, en este caso no, se valida el certificado específico Tal cual. o la cadena específica, ¿no? A través del hardcodeo, por así decirlo, de cuáles son las public key que yo acepto. Ujú. Eso es Certificate Pinning, es un poco más estricto y específico. ¿Sí?
para la gente que está de desarrollo, nos está escuchando, hay dos variantes en general, esto lo repetimos por ahí, si ya lo vi una semana pasada, ya lo hablamos, tenés por un lado lo que es el Certificate Pinning propiamente dicho, donde uno lo que guarda o fija es un certificado, es el archivo certificado, y algo que se usa más es el Public Key Pinning, que lo que uno guarda es un string del hash de la public key. La ventaja de esto, frente a guardar el certificado, es que los certificados cuando vencen, uno está forzado a regenerarlos. Si uno lo que valida es el certificado, la regeneración automáticamente va a hacer que mi aplicación quede invalidada, porque no van a matchar los certificados cuando uno actualiza el certificado. Ahora, si es public key pinning, en general, cuando uno actualiza el certificado, la public key sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, la aplicación va a seguir funcionando independientemente que se haya actualizado el certificado. Porque va a vencer, ¿no? Y eso es un concepto muy importante porque también es una de las quejas en general que tiene, o una de las críticas que tiene el Certificate Pinning. Es decir, por ejemplo, imaginemos que un usuario usa una aplicación y alguien nos hackea en nuestro server y queda con y obtiene la private key o hace una exfiltración de la private key de alguna forma. Bueno, nosotros como nuestra empresa, como personas responsables, damos de baja esa private y ergo la public y generamos una nueva. Podemos avisarlo por distintos medios, mandando mail, mandando mensajes. Ahora, lo que ocurre, la aplicación, ¿sí?, no se va a enterar por defecto, salvo que uno lo planifique, que cambió esa condición que en realidad es rara, ¿no? Entonces, automáticamente va a quedar desconectado, va a empezar a generar errores y va a dejar de funcionar. Lo cual puede llevar a que un usuario deje de usar la aplicación porque la experiencia de usuario es negativa. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que ese siempre es el trade-off con Certificate Pinning, más allá de cómo lo implementen. Que pasa algo con el server y bueno, la aplicación va a quedar offline más allá de que tenga Wi-Fi. Por este mismo control, ¿no? O si llegas a perder la clave privada con la que estabas firmando los certificados y demás, creando los certificados. Claro, tal cual. También. Cualquier cambio que hayas por el motivo que sea, que la perdiste, que te la robaron y la querés cambiar, la tenés que cambiar, lo que sea, implica que el usuario potencialmente quede desconectado. A ver, bueno, hay muchas aplicaciones que tienen ya lógica embebida de updates forzados, que eso también está bueno, ¿no? En ese caso podés hacer como, y pues nos extendemos un poco, pero podés decir, bueno, desactivo esto, genero una nueva versión, la subo al Play Store, la subo al Apple Store, eso no es independiente si son nuevos, o iOS. Hasta acá ahora lo que hablamos es agnóstico, es la misma problemática. Sí, estamos hablando Y más que nada Certificate Pinning en general, ¿no? Explicando un poco en qué es general, no Certificate estamos Pinning metiéndonos, claro, para los que no lo conocen. cuáles son las problemáticas, las variantes, ¿no? Eso no cambia, es independiente. Claro. Porque es así algo genérico cross. Bueno, entonces subís la aplicación y bueno, si vos tenés la lógica dentro de la aplicación que te manda un mensaje cuando te dice, che, hay una nueva versión y la tenés que descargar, bueno, ahí por ahí el usuario, digamos, como que la aplicación se recupera automáticamente en caso de este tipo de fallos, ¿no? Pero bueno, son temas a nivel, digamos, el que está en desarrollo tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces, no siempre, pues siempre una persona te va a decir, más del lado de seguridad, no, metés Certificate Pinning y metelo. Y es bueno, sí, está bueno tenerlo, pero tenés que tener en cuenta todos estos escenarios, ¿no? Porque no viene gratuito. ¿Sí? Bueno, nada, eso. No nos queremos aburrir más con detalles. Me parece importante hacer un parate y ver eso más del lado de las consecuencias de lo que es el Certificate Pinning. Sí, también Bien. más que nada para todos aquellos que laburan en desarrollo o que no entiendan qué es Certificate Pinning, no antes de ver cómo bypasearlo, tratar de explicar un poco qué es Certificate Pinning, cuáles son sus utilidades, dónde lo pueden llegar a ver también. Seguro que debe haber mucha gente interesada tal vez en reversing de hardware o cosas por el estilo. Y eso lo van a encontrar, ¿no? Si tienen hardware que se comunica por HTTP o HTTPS,
lo van a terminar encontrando. Claro, tal cual. Sí, 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 sin duda. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a empezar a partir de ejemplos concretos a aprender Frida. Vamos a ver ahora nosotros Frida enfocado en Java. En algún punto vamos a ver, pero mucho más a futuro, Frida orientado a librerías nativas, ¿sí? No, ahora nos queremos enfocar en eso porque, digamos, estamos con una serie eh, me sale tutoriales, pero Sí, de una sesiones sesión, ¿no? de sesiones, claro, de explicación de inicio de la introducción al pentesting. Entonces, vamos a arrancar por esto que no es, que no tiene cosas relacionadas con assembler ni nada de eso. ¿Sí? Pero bueno, por eso digo, es Frida en Java. Hay Frida en nativo, en binarios, ¿sí? Hay Frida en Objective-C, hay Frida en Swift, y cambia un poco, si bien es la misma tool, cambia un poco las cosas que se usan. Y ya vamos a ver por qué, les voy a explicar por esto, con ejemplos. ¿Sí? Bien, entonces, para arrancar, primero, y eso parece una tontería, pero es importante decir, bueno, uno tiene que saber, cuando uno quiere empezar a hacer un script, uno lo que tiene que primero saber es qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere modificar de la aplicación, ¿no? Y eso es importante porque después nosotros vamos a generar un script en JavaScript que haga eso que nosotros queremos. Pero para saber qué es lo que queremos, tenemos que saber cómo funciona la aplicación y qué hace o qué no hace, ¿no? Nuestro objetivo ahora inmediato es hacer un bypass de Certificate Pinning. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, y antes de meternos en codear scripts en Frida, es ver cómo se hace Certificate Pinning dentro de la aplicación. ¿Sí? En general, un flujo de desarrollo de un script en Frida, piensen que el 60, 70, 80% del tiempo uno va a estar leyendo código reverseado para saber qué quiere tocar y cómo lo quiere tocar. Y después el otro 20-30% es en sí propiamente dicho haciendo el script. ¿Sí? Para cosas de este estilo que son bypasses, que son scripts simples. Después, bueno, hay cosas más complejas que va a requerir más tiempo. Pero en general es eso, mucho lectura de código y poco desarrollo de script. ¿Sí? Bien. Vamos a ahorrarnos ahora algunos detalles sobre, ¿cómo se llama? Sobre cómo llegué a encontrar cierta parte del código. No lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero básicamente es, nosotros recordemos que lo queremos bypassar es Certificate Pinning. Tengo una aplicación, la levanto de vuelta. Y tengo que este botón. Y yo cuando uso este botón, ¿sí? Yo ya estoy, digamos, interceptando tráfico. ¿Sí? Voy a mostrar GURP, me parece una mejor idea. Acá tengo GURP. Esto mismo se puede hacer con cualquier otro proxy, ¿no? Ya lo vimos. Vemos que tenemos HTTP, se intercepta. Vemos HTTPS, se intercepta. Y Certificate Pinning, no. ¿Sí? Esto es porque el certificado que devuelve BURP no machea. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo se está haciendo ahora este control en Java y ver cómo lo bypassamos con Frida. Bien. Entonces, el código, si uno va a empezar a leer código, ver bien qué es lo que hace la aplicación, dónde lo hace, y lo primero que vamos a hacer es encontrar, digamos, esto, ¿no? De do pinning. Acá bastante, justo en esta aplicación, bastante fácil. Traffic Activity y do pinning. En otras aplicaciones que están más ofuscadas y demás, no es tan sencillo, pero bueno, justo en este caso, sí. Entonces, básicamente, el do pinning lo que hace es, cuando se invoca, cuando se hace clic en el botón, se llama este invoke, y lo que hace es, genera un cliente OKHTTP. OKHTTP es una librería muy conocida, súper usada en Android, ¿sí?
creo que no está dentro del SDK de Android, pero creo que todo el mundo la usa, ¿no? Vendría a ser como el request de Python en Android. Y acá lo que vemos es el control de OKHTTP, o sea, XHTTP primero que hace es genera un cliente, ¿sí? Se configura el cliente, se le dice cuál es la URL que quiere, se ejecuta y después de eso se obtiene un log, manda logcat con verbose el response. El cliente se le pueden configurar un montón de cosas, como cuál es el user agent, que si tiene que mandar headers de autenticación de algún tipo se puede mandar, si acepta o no acepta ciertos tipos de request eh, o temas de ¿cómo se llaman? De CSP, todo, ¿no? Y una de las cosas que se puede configurar en lo que es HTTP Client es el componente Certificate Pinning. Para eso, en este builder, ¿sí? Que es un patrón de diseño Java, se setea Certificate Pinner y acá lo que se hace es, se genera una nueva instancia de Certificate Pinner, el builder, y se agrega el mapeo de las URL y cuáles son las public key, en este caso se hace public key pinning, válidas, ¿sí? Esto es importante porque a veces un server te vuelve más de un certificado válido. No siempre hay uno solo y es único, ¿no? Entonces acá se ve que se agregaron 3 porque tal vez wasp.org te devuelve alguno de estos 3 de manera independiente, son 3 distintos. ¿Sí? Entonces, esto una vez que lo hace, cuando se hace una llamada, ¿sí? Nosotros vamos a entrar al builder de Certificate Pinning, vemos que el Certificate Pinning, esto es dentro de la aplicación, recordemos, agrega el add de Certificate Pin, agrega a la lista de pins, ¿sí? Un string, o sea, un conjunto de string, de que es el patrón de la URL y después el valor. Y cuando se llama el bin, se genera un certificate pinner con un linked hash set. No importa eso. ¿Sí? Se crea esta instancia y en algún punto cuando uno ejecuta la aplicación y ejecuta el request, se llama a este check, ¿sí? Que se le pasa el hostname y la lista de certificados que te devuelve el cero, ¿no? Bien. Bueno, esto es la teoría, ¿no? Entonces, lo que yo voy a querer hacer ahora, y vamos a aprovechar que tenemos Frida, es verificar si lo que se está haciendo es llamar a este check. ¿Sí? Bueno, para eso voy a abrir un editor de texto. No quiero... ahí va. Esto también lo borro para acá. Creo una nueva. Open folder. Vamos a abrir un HardPDF. Sí, guardamos los scripts y después se los paso al final de la sesión. Bueno, tengo acá. Vamos a crear uno en Frida. Cuando trabaja, uno crea scripts. Los scripts que crea son en JavaScript. ¿Sí? Si uno vamos a ir a la documentación de Frida, para que vean una idea. Sí. Tenemos acá. Y vamos a ver en
en JavaScript API, sí, porque nosotros vamos a estar trabajando con JavaScript. Vamos a ver que tiene un montón de APIs distintas, ¿no? Que sirven para distintos casos, es decir, distintas casuísticas. Nosotros vamos a estar trabajando hoy con las APIs de instrumentación y particularmente con las de Java. Y acá dentro de Java vamos a tener un conjunto de métodos, ¿sí? Que se usan para distintos casos. No todos se usan normalmente, pero está bueno que acá van a tener algunos ejemplos, si quieren hacer y generar sus propios scripts. Van a poder ver cómo probarlo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo básico. Todo lo que uno hace dentro de Frida tiene que correr dentro del proceso de la aplicación que está corriendo, tiene que ir dentro de lo que se llama un java.perform. ¿Sí? A esto se le pasa una función anónima. ¿Sí? ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque esto es un script que se pasa y esto le dice, esto que está acá adentro, correlo dentro del thread de la aplicación creado por Frida. ¿Sí? Si uno intenta correr cosas de la API de Frida fuera de un java.perform, lo que va a pasar es que le va a generar un error. De hecho, ahora lo podemos probar. Ahora después lo probamos, hacemos primero un script, después lo probamos para que vean. ¿Sí? Esto de acá adentro, puede ser lo extenso que se quiera. Acá dentro, de hecho, se pueden llamar otras funciones. ¿Sí? Uno puede hacer una función que haga algo acá adentro, ¿sí? No importa qué. Y acá se puede llamar, y está bien eso, esto va a andar, ¿sí? Por ejemplo. Lo que no se puede hacer es, fuera del scope, llamar esto, ¿no? Eso es importante. Para hacer pruebas, lo que sea, primero, bien. Muy bien. ¿Dónde fui acá? Ahí estamos. Bien. Java Perform. Y entonces lo que vamos a hacer es, el objetivo ahora es verificar. Esta función se llama, cuando uno hace clic en el botón de esta aplicación. Cuando hace clic acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a modificar este método, ¿sí? Para que cuando se llame, imprima algo por pantalla. ¿Sí? Así verificamos que realmente se llega a ese punto cuando se ejecuta, ¿no? Es una forma fácil de comprobar si algo se está llamando o no se está llamando. Para eso, lo que vamos a necesitar es usar ya usamos el primer método de la API, que es java.perform, que eso le manda al thread cosas para hacer, al thread de Frida, y lo que vamos a usar ahora, adicionalmente, es el otro método, java.use. Esto recibe por parámetro un string con una clase. La clase tiene que tener el package, ¿sí? Que se obtiene acá arriba, ¿sí? Y el nombre de la clase. ¿Sí? Esto te devuelve una variable, le podemos poner cualquier nombre. En general a la variable le pongo el mismo nombre que el nombre de la clase, así cuando uno la termina llamando no pierde la cosa. Pues esto podría ser Pirulo y no pasa nada, es una variable. ¿Y esto qué nos devuelve? Esto es una API de Frida que nos devuelve un wrapper en JavaScript de la clase. ¿Sí? Esta clase en realidad está cargada dentro de la JVM
¿cómo se llama? Del aplicativo, ¿sí? Entonces el wrapper lo que me va a permitir a mí es llamar métodos, crear instancias de clases, todo dentro del script de Frida, crear, ejecutar ciertos, bueno, modificar los métodos o agregar comportamiento, ¿sí? Entonces, siempre que uno quiera interactuar con algo, con alguna clase, lo primero que tiene que hacer es hacer un java.use. Para aquellos que vienen del desarrollo, para mí el java.use es muy similar al import, por ejemplo, de Java, ¿no? O como tiene otras clases. Podemos pensarlo así, ¿no? Que es la forma de importar la clase para usarla después. ¿Sí? Una vez tenemos esta clase, bueno, lo que nosotros podemos hacer es, para verificar que tengamos realmente la clase, vamos a ejecutar esto, ¿no? De console.log certificate pinner. Me tiene que imprimir algo, ¿no? Si no me imprime nada, implica que no encontró la clase. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es correr esto mismo. ¿Cómo lo corremos? Bueno, venimos acá. Voy a ver el nombre del proceso. -u -f. Vamos a reiniciar el proceso. De cero. Me levanto. Va a levantar de nuevo la aplicación, ¿sí? Así estamos ya starteado y reactiva, uno le puede meter comandos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es el script que creamos recién acá, ¿sí? Vamos a copiar, ¿sí? Y como vemos, el java.perform lo llama inmediatamente, donde se obtiene certificate pinner, así estamos ya, y se hace un console.log, ¿sí? De eso, ¿no? Que es esto de acá que se termina imprimiendo. Bien. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto fuera de un java.perform? Esto es hacerlo fuera del java.perform. No me funcionó porque ya venía cargada. Pero en muchos casos esto te tiene un error diciendo que vos no podés usar. Porque java.io sí sirve. El que no va a servir es este. Perdón. Listo, no funcionó y el certificate PIN está cargada. Ahora lo que vamos a hacer también es interesante. Que básicamente voy a imprimir esto. Ok. Bueno, me vuelve a otra clase. Pensé que me iba a devolver la estructura en JSON. Se ve que esto lo cambiaron. Esto lo van cambiando de función a función, de versión a versión del CLI. Antes esto te devolvía un JSON, te mostraba la referencia de la clase donde estaba. Bueno, no importa. Era para mostrar un par de cosas, no pasa nada. Bueno, bien. Entonces yo tengo acá Certificate Pinner. ¿Sí? Y lo que voy a querer hacer entonces es, recordemos, es cuando yo hago clic acá, imprimir algo por pantalla. Por pantalla no, imprimir algo en el clic. Bueno, entonces, yo estaba suponiendo que el método que se llamaba es este check. Entonces, voy a poner punto check, punto, ¿sí? O sea, es la variable que tiene la referencia, el wrapper de la clase, punto, el nombre de la función. El nombre de la función no importa si es
es privada, es pública, protected, ¿sí? Mientras esté en la clase, nosotros desde Frida podemos acceder. Punto check. Punto implementation, ¿sí? Esto nos va a permitir sobreescribir la función, ¿sí? Yo acá puedo ¿sí? Puedo hacer lo que yo quiera acá adentro, codeando, traduce de alguna forma mágica, digamos, ¿no? Y el comportamiento que se mete ahí después se ejecuta haciendo Java, ¿sí? Entonces, nosotros, para que esto ande bien, lo que necesitamos también adicionalmente acá es pasarle los parámetros. O sea, si tiene dos parámetros, hay que pasarle dos parámetros. Como es JavaScript, el tipo no importa. ¿Sí? Y el nombre tampoco. Mientras tenga dos parámetros, que son los dos objetos que se van a pasar, no importa el nombre que tengo. De hecho, lo voy a cambiar. Ahora lo voy a cambiar y lo voy a dejar XY como para que no se confunda. Pero la realidad es que a mí siempre me gusta dejarle los nombres originales también de las funciones que están acá, porque entonces yo puedo hacer más fácil un linkeo entre esto que esté en Java y lo que yo estoy tocando acá. ¿Sí? Ahora, con estos ejemplos tontos no pasa nada, pero cuando vas haciendo cosas más complejas, esto se vuelve, digamos, más críptico si empiezas a poner X, Y, Z, A1, A2, A3, A4. ¿Sí? Bueno, entonces acá yo lo hice, lo copié y acá me tiene un error. ¿Sí? Este error dice, check tiene más de un overload, entonces tenéis que usar un punto overload con signature y elegir uno de todos estos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que inicialmente puede parecer un críptico. Es bastante fácil y lógico, ¿no? Dentro, nosotros hacemos una llamada de este es el objeto, el wrapper de la clase, punto check. ¿Sí? Punto implementation. O sea, yo lo que quiero es modificar la implementación de un método. ¿Sí? En Java existe lo que se llama sobrecarga de funciones, sobrecarga de operadores. ¿Sí? Uno puede tener más de un mismo nombre de función dentro de la misma clase, mientras le cambie alguno de los parámetros, o todos, ¿no? ¿Sí? Como en este caso tenemos una string y una lista de certificados. Y acá tenemos dos veces el check, ¿no? Uno es un hostname y esto es como un array de certificados, por así decirlo, ¿no? Esto es algo muy particular de Java, que cuando son parámetros variables, no importa. ¿Sí? Pero digamos, créanme que es distinto. Bien. Entonces, para Java estos son dos cosas distintas, no hay problema. Ahora, en JavaScript, y pensando en Frida, las variables son débilmente tipadas. Entonces, en base al nombre de los parámetros, como la función, como los métodos, los parámetros no tienen tipo de dato, yo no tengo forma de saber exactamente cuál de los dos check tengo que usar o quiero usar. ¿Sí? Entonces, Frida, en Frida lo que se hizo es decir, bueno, yo te agrego, además de punto implementation, la posibilidad de agregar, ¿sí? De definir cuál es el método exactamente que vos querés sobreescribir. ¿Cómo? Bueno, desde el check se pone punto check, punto overload, ¿sí? Donde acá sí, fíjense que estoy definiendo los parámetros que va a recibir los tipos, ¿sí? Java lang string, Java utilist, y de esta forma ya no hay ambigüedades posibles, porque tengo el nombre del método y los tipos, la cantidad de parámetros y los tipos de parámetros. ¿Sí? Entonces, acá ya seleccioné de esta forma un solo método de los dos que hay. Y después lo pongo en la implementation, ¿no? Que necesitamos para que pase un punto igual, function x, y, bla, bla, bla. Bueno, vamos a correrlo.
Si no me tiene ningún error, significa que no tengo errores de sintaxis de JavaScript, ¿no? Ahora esto no imprimió nada, ¿no? Uno esperaría, uno por ahí, uno puede llegar a querer decir, pero no me está imprimiendo el enter, entonces no funciona. Bien, lo que nosotros hicimos acá es, recordemos, modificar el método check para que cuando se llame, en vez de llamar al método original, se termine llamando, ejecutando esto. Entonces, esto, si se está llamando realmente, que es la hipótesis que nosotros queremos verificar, cuando le demos a este check, debería imprimirse algo. Que como vemos, se imprime. Entonces, efectivamente, esta función se está llamando. ¿Sí? Bueno, ahora yo con esto puedo hacer. En este caso, ¿qué hice? Fue, pisé la funcionalidad. ¿Sí? Y fijémonos que en este caso, esto, y tenemos esto acá. Si le hacemos clic a Certificate Pinning, mágicamente me está interceptando. ¿Sí? Y esto pareciera ser raro, porque digamos, nosotros lo único que hicimos fue cambiar ese método check y imprimir algo, y esto automáticamente me fichó el problema. Bueno, ¿esto por qué es? Porque como está la lógica de la librería, en este caso, y por eso está bueno leerlo, cuando no machea algún certificado, para devolverle al contexto, decir, che, esto está mal, abortar la comunicación, si no se encuentra un certificado, lo que se hace es hacer un throw, ¿sí?, de una excepción. Entonces, el framework está esperando, en caso de un error de certificate pinning, una excepción. ¿Sí? Entonces, como nosotros pisamos todo el método y lo único que hacemos es imprimir el entra, eso para el framework automáticamente implica que el certificate pinning está correcto, que encontró el pin y listo, ¿sí? Ahora, eso funciona acá en este caso específico porque es por cómo funciona OkHTTP, ¿no? Digamos, si hubiera otra aplicación que retorna un true o un false en base a una validación, esto que hacemos nosotros no va a funcionar, porque va a seguir retornando el true o false independientemente de lo que pisemos. Bueno, inicialmente, ¿no? Ya vamos a ver por ahí otro casito, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso. Encontramos esto, fíjense que está funcionando, pero bueno, nosotros vamos a ir un poquitito más allá. A pesar de que con esto ya resolvimos el problema del certificate pinning. ¿Sí? Una cosa importante, este bypass para HTTP es relativamente genérico, porque en general cualquier aplicación que use HTTP 3 va a usar certificate pinner y va a terminar llamando al punto check. ¿Sí? Lo que nos puede pasar con este script es que haya distintas versiones de HTTP 3 y que cambien las firmas. Pero mientras sea más o menos parecida a la versión, este script nos va a servir para cualquiera. ¿Sí? Así que fíjense cómo en realidad en 15 minutos, 20 minutos, ya hicimos un bypass de certificate pinning con Frida. Es simplemente conocer un par de APIs, ¿sí?, que son las que más se usan, y después saber leer código. Después, más de ahí para arriba, es mucha imaginación, mucho saber usarlo. Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquitito más de esto, ¿sí?, para que no se queden solamente con este bypass. Y vamos a extender esto con... ¿sí? Vamos a volver a los nombres estos originales porque me parece más fácil entender lo que hacemos. Ahora estamos imprimiendo esto. Y adicionalmente lo que yo quiero hacer es imprimir, por ejemplo, hostname. ¿A qué me quiero conectar cuando hago eso? ¿Sí? La función va a recibir un parámetro de algún lado y lo que yo quiero ver es dónde, o sea, qué es lo que devuelve, mejor dicho. Cuando yo hago esto, piso, bueno, es más, le voy a borrar el entra.
estoy haciendo acá? Estoy pisando, por si el check de que tenía el entra por una nueva función. En este caso, que lo que va a imprimir es el hostname, ¿sí? Es importante que no pueda haber dos funciones sobrescritas con free en simultáneo. La última que uno pisa es la que gana, ¿sí? Así que eso también está bueno, porque si, bueno, a medida que voy probando scripts, no hace falta cerrar free, volverlo a abrir, cerrar, volver a abrir. Simplemente con pisar la función se va a modificar el comportamiento de todo. Bien, bueno. Entonces tenemos la función, ya está pisada. Y ahora lo que vamos a hacer es acá, le doy un pinning. Y como vemos, viene el hostname, que nosotros ya sabíamos cuál era, porque el método está acá. ¿Sí? De certificate pinning, que nosotros sabemos que el pinning va a ser a este, porque el request que se está haciendo es este, a was.org. ¿Sí? En este caso. Pero fíjese que también está muy bueno porque uno, haciendo un script de esto, de repente puede traquear sin hacer, sin verificar dentro de la aplicación, o sin hacer interceptar el tráfico, ¿sí? Uno puede ver cuál es el hostname que se está llamando. Ahora en esta aplicación es simple, pero imaginemos una aplicación grande que usa OK HTTP, muchas cosas, bueno, uno puede saber a qué hostname en este caso se está llamando. Ahora, déjenme ver, le voy a pasar a otra cosa copada. Estoy buscando, porque aparte, una cosa que también se usa mucho, entonces lo que vamos a hacer, a ver si encuentro el snippet de código, que lo que hace es mostrar exactamente desde dónde se está llamando el método. Déjenme buscarlo. Recuerden, gente, que si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, no olviden de dejar el comentario en el chat de Twitch, que lo vamos a ir respondiendo ahí a medida que lo vamos viendo. Sí, si tienen alguna duda o algún comentario, o quieren comentar algo, si che, yo lo uso de tal forma, o me gusta esto, o se me complica esto. Cualquiera de esas cosas está bueno. Bien. Y ahora agregué otra cosa acá un tanto loca, que es particularmente que es muy Java, ¿no? Lo que hago es, obtengo la clase log de Android, ¿sí? Y obtengo, ¿sí?, que tiene un método que es getStackTraceString. Esto lo que recibe es una excepción de Java, y lo que hace es obtener en un string el stack trace. ¿Qué es el stack trace? Es la sucesión de llamadas hasta llegar al punto donde se generó la excepción. ¿Sí? Cuando uno hace un new exception en Java, bueno, pasa en la mayoría de los lenguajes, me imagino, ¿no? Un throw, por ejemplo, en Java es un throw, new exception. Por ejemplo, esto automáticamente genera la clase y la JVM llena el stack trace de dónde se generó. ¿Sí? Entonces, ese stack trace es una lista de líneas de código y de clases donde se llama, y Android tiene una utilidad que sirve para loguear dentro del logcat, diciendo, bueno, si vos me das el stack trace, ¿qué hago yo? Bueno, lo imprimo. ¿Sí? Entonces aprovecho eso, que me genere un string a través de un stack trace, y ¿qué hago? Genero una excepción en este punto, obtengo, primero, ¿no? Primero genero la excepción, después obtengo el string de la excepción, del stack trace, ¿sí? Y después imprimo eso como string. Frida. ¿Se entendió eso? No quiero como ir más porque por ahí ya saben, sí, es obvio. Entonces, cuando yo hago esto, voy a hacer esto. ¿Ven?
lo que imprimo es owas.org y desde dónde se está llamando dentro de la aplicación. Fíjese, estas son todas llamadas internas, no quiero DRP, pero si ven acá, do pinning, pesos 1, invoke, traffic activity.k, bueno, esto porque es Kotlin 115. ¿Sí? Todo hasta acá es todo que HTTP, ¿no? Son todas las funciones. De hecho, si uno va en el código, va a ir viendo que se están llamando esas cosas. No vamos a ver en detalle porque no queremos ver eso, cómo funciona. Pero sí nos interesa, ¿por qué? Bueno, esto es difícil de saber. Pero de dentro de doPinning, pesos 1, que es esta clase, hay un invoke en algún lado. ¿Invoke hay? No. Ah, porque no estoy acá. Estoy acá. Invoke, que es este de acá. ¿Sí? Los números de líneas son difíciles de entender porque esto es más de... Sí, pero fíjense que ya estamos viendo que de esta forma, con 4 líneas de código, ahora podemos saber de esta librería, dentro de la aplicación que está corriendo, a qué URL se está llamando, se está conectando a la aplicación y desde dónde, desde qué parte del código se está llamando. Y eso es, para cuando uno hace assessment de seguridad, es re importante, está muy bueno tener esta información. Porque de repente hay métodos, o sea, hay librerías que están corriendo en background, que hacen ciertas llamadas, que por ahí uno las ve, por ejemplo, en Burp o en Man Proxy, pero no sabe de dónde se están llamando o cómo. Entonces, de esta forma, con este truquito del handleutil.log, uno puede saber exactamente desde dónde se está llamando. ¿Sí? Y esto también se usa mucho, por ejemplo, para entender cómo funciona algo. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que nosotros, bueno, ya vimos un caso real, pero que nosotros queremos saber, no sé, cómo funciona el almacenamiento del share preference. ¿Sí? Entonces uno, en vez de estar leyendo el código y ver dónde se llama, uno puede llegar a ver, digo, bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué quiero ver si se está llamando o no se está llamando? ¿Y cómo se está llamando? Bueno, entonces de repente yo puedo decir, bueno, quiero ver cómo se está llamando este set on click listener, este. Bueno, hago clic, ¿sí? Tengo los parámetros que recibe. Estos parámetros que recibe yo los puedo utilizar y los puedo imprimir, ¿sí? Como ya vimos en un caso ejemplo con el hostname. Y además puedo ver de dónde se está llamando. Entonces puedo llegar a entender un poco la lógica de la aplicación. Nos ayuda en el reversing de la aplicación y entender qué se está haciendo. ¿Sí? Ya eso es un montón. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos otro snippet de código que sirve. Vamos a probar. Y bueno, vamos a seguir ahora y vamos a hacer otro bypass certificate. Vamos a hacer uno o dos más distintos. ¿Sí? En este caso no. Otra cosa más que también es importante es, imaginemos que nosotros queremos imprimir estos parámetros, imprimir de dónde se está llamando, pero ejecutar, porque hasta ahora pisamos el método, el comportamiento. Entonces, no quiero pisar el comportamiento, quiero que siga funcionando como está, ¿sí? Y eso a veces también es re importante, porque imaginen que tienen ¿cómo se llama? Tienen una aplicación que es muy compleja, ¿sí? Si uno pisa a veces un método y ese método instancia cosas o setea ciertas cosas, empieza a crashear la aplicación por todos lados, ¿sí? Entonces, muchas veces uno no quiere modificar eso de manera directa, simplemente uno quiere agregar cierto comportamiento y que siga funcionando como está, ¿sí? Porque la idea no es modificar el comportamiento. Bueno, en este caso, ¿cómo lo hacemos? No me acuerdo
si funciona exactamente así. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que yo hacía y adicionalmente llamando al this.check. Y le estoy pasando los parámetros que recibe. Esto lo que va a hacer, o debería hacer, es imprimir esto acá y después llamar al método original, haciendo que el control, en este caso el Certificate Pinning, se haga de todas formas. En este caso Certificate Pinning no tiene mucho sentido, pero con otro tipo de métodos, como digo, sí. Bien, entonces lo ponemos así y lo llamamos. Y si todo está andando bien, en este caso, fíjense, hasta ahora yo podía interceptar, ¿sí? Con el cambio de este logo que habíamos hecho. Fíjense, no recibimos más mensajitos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque obviamente estoy llamando, bueno, acá llamé muchas veces, estoy llamando al método original que hace la validación, ¿sí? En vez de, digamos, de pisarlo, ¿sí? Y esto, entonces, tengan este truquito también que está bueno. Es decir, che, bueno, cuando solamente quiero agregar comportamiento, ver qué recibe como parámetro y demás, bueno, tienen este this que hace referencia al objeto, ¿sí? Que está llamando el método en ese momento, y se puede llamar los métodos originales con los parámetros originales. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro bypass de Certificate Pinning con esto, jugando un poquito. Fíjense que nosotros, cuando leemos el código, lo que vemos que hace básicamente es recibe un hostname, obtiene a través del hostname los certificados asociados a este hostname, ¿sí? Los certificados asociados los seteamos uno por código, nosotros por código. Acá los estamos seteando ¿dónde? En esto de Upin. Decimos acá, agregar para este dominio esta public key, ¿sí? Esto se guarda en esa lista. Entonces, lo que se hace acá en esta validación es decir, bueno, recibo el hostname al cual yo me quiero conectar a través del OK HTTP client. Obtengo los pins que vendrían a ser estas public keys y voy lupeando sobre todas esas public keys, ¿sí? Y si encuentro alguna que coincida, en este caso retorno, y retorno implica no llego al punto donde se genera una excepción, ¿sí? Que recordemos, generar la excepción implica que hubo un error de Certificate Pinning, ¿no? Entonces en este caso lo encuentro y retorno, no se genera la excepción, y para la aplicación está correcto el certificado que debió hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Bien, nosotros tenemos este método y vamos a hacer algo divertido, ¿sí? Bueno, una forma de bypassar este control podría ser, más allá de el primero y el básico estándar, es no devolver nada, una excepción, o sea, dejar una función o vacía o que haga un console.log nada más. Y acá lo que vamos a hacer es otra cosa similar, distinta. Es decir, bueno, ¿qué hago? En vez de recibir oswas.com, que oswas.com es recordemos, es para la URL que yo definí el Certificate Pinning. Digo, bueno, chequeame contra evil.com en vez de contra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Se va a llamar al check, ¿sí? El hostname va a ser owas.com, vamos a hacer esto con console.log, a ver qué bien. Y en realidad digo, bueno, Certificate Pinner, en vez de validar contra este hostname, el que te viene por parámetro, siempre validame contra evil.com. ¿Sí? Como evil.com no está configurado dentro de la aplicación, porque es algo que nosotros creamos ficticio, esto va a hacer que no se encuentre ningún certificado piñado para este dominio, y entonces no se llegue a el punto donde se genera la excepción, ¿sí? No sé si me siguieron. Porque tiene un par de
de vueltitas. No es súper complicado, pero por ahí no sé si me siguieron. Si no me siguieron, me avisan, che, de vuelta o más despacio. Pero la idea básicamente que estamos haciendo, cambiando el parámetro. Viene A y nosotros digo, no, recibís B. ¿Sí? Entonces ejecuto y si todo está bien, ¿vieron? Vamos de vuelta. ¿Ven? Estamos recibiendo el coso. Entonces hicimos otro bypass de Certificate Pinning. ¿Sí? ¿Qué hicimos en este caso? Bueno, en vez de modificar el método, no tocando, lo que hicimos es cambiar un parámetro. Entonces, la validación, si bien uno está ejecutando y haciendo la llamada a uas.com, estoy forzando el control contra evil.com. ¿Sí? Y no funciona porque no se genera excepción. Bueno, ahora busquemos otra. Hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo se configura el certificado? Bueno, si lo vemos acá, se llama un certificate pinner builder.add. Bien. Entonces, certificate pinner.add entonces el punto add que agarra un hostname y le agrega la key. Bueno, ¿y qué podemos hacer acá? Modificar este método .add para que nunca agregue el pin. ¿Sí? Lo que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el otro caso, pero en este caso, en vez de tocar directamente el punto check, lo que vamos a tocar es este builder. Esto lo vamos a ver. Lo vamos a volver, estoy ejecutando el script anterior, pero estoy pasando a hostname de vuelta. ¿Para qué? Para verificar que lo que estamos haciendo está bien, porque si no, es un poco hacer trampa, ¿no? ¿ven? Porque si no, el control, por más que nosotros hagamos otras cosas, nunca vamos a saber si están dando bien o no. Y eso también es importante, ¿no? Cuando uno está jugando con esto, uno tiene que tener en cuenta qué está cargado, recordar qué cosas modificó dentro del entorno. ¿Por qué? Porque por ahí uno va a creer que lo que está haciendo funciona y en realidad es algo producto de alguna basura que dejamos en algún momento probando, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué en un toque. Bueno, entonces tenemos esto y vamos a ver el otro caso. Tenemos esto. En este caso, lo que nosotros queremos modificar, ¿qué es? Esta clase builder. El método add. Bien. Entonces, de lo mismo, vamos a citar este HTTP .certificate pinner, y esta es una sintaxis particular de una inner class. Como esta clase está dentro, fíjense, esta clase builder está dentro de certificate pinner. Es algo que se hace normalmente en Java, meter una clase dentro de la otra. ¿Sí? Tiene cierto sentido a nivel de desarrollo de objetos. Eso puede ser un debate para otro caso, o otro stream. Pero lo que necesitamos hacer cuando una clase es interna es agregarle el pesos y después el nombre de la clase. ¿Sí? Se pone entonces el nombre de la clase externa, pesos, y el nombre de la clase interna. Le voy a cambiar el nombre para que refleje. Bien, entonces tenemos el builder. El método que yo quiero modificar es el add. .add. El overload no lo voy a necesitar porque hay un solo add dentro de la clase builder, entonces no hace falta diseñar el overload.
Si lo hacemos va a funcionar, porque está, digamos, Frida te pone overload para cualquiera de los métodos, pero digamos, al no ser necesario, es mejor queda más pulido así. Y esto entonces, el add implementation, que va a recibir un pattern y pins. Bien. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pinning para... Bueno, corremos acá. En este caso van a estar coexistiendo los dos scripts, el de acá arriba, que imprime el hostname y después llama el método original, y este método. Bueno, y ahora lo probamos. Bueno, y acá tenemos un error, dice implementation for add expected return value. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos hasta ahora el check. ¿Qué hacía el check? El check no devolvía nada, por eso era void. Entonces no hacía falta volver a hacer un return. En este caso el builder, ¿sí?, retorna dentro de esto el builder propiamente dicho. Entonces tenemos que hacer un return, porque si no estamos rompiendo la clase. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Modificamos de vuelta el script. ¿Y qué hacemos? Return this. ¿Sí? Recordemos que el this sigue siendo la referencia al objeto. Vemos el bug entonces. Vieron que es bastante claro también, ¿no? Implementation for add expected return value compatible with. Es bastante claro el error. ¿Sí? Una vez que uno sabe de dónde viene el error o conoce estos 3, 4, 5 tipos de errores, ya sabe cuál es el problema. No es tan críptico. Por el principio, si no vieron nada, pues ahí se agarran la cabeza. Pero es relativamente fácil. Los errores son explícitos. Después el stack trace, olvídate, porque esto es interno de Frida con función. O sea, ya está, chau. Bueno, entonces, return this, lo cambié. Y lo que hacemos es ping. ¿Y qué pasó? Como vemos, lo corremos y nos está devolviendo. Bueno, ¿y esto por qué era? Bueno, lo que ya lo explicamos, ¿no? En realidad es. El add ahora no está haciendo nada, no está agregando certificados. Entonces, como la validación que arriba sea de la excepción, entonces esto para HTTP es válido, ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar ahora acá esto. Me gustó hacerlo de distintas formas para que vean que no hay una sola forma de resolver un problema. Ustedes tienen un problema, yo por ahí hubiera optado tal vez, no sé, por esta de acá arriba, la función, la que no hace nada. No, la de acá arriba, la primera. Otras personas por ahí hubieran optado por modificar directamente el builder o modificar el parámetro que recibe, ¿sí? Y va mucho en eso, va mucho en la imaginación que pueda tener uno como para saber, bueno, por qué lado puedo agarrarlo. Y fíjense que es tan flexible que uno puede tocar lo que sea. Básicamente el límite es la imaginación que tenga uno o el entendimiento que tenga uno sobre el código, ¿sí? Y ese es otro de los temas al tener en cuenta con Frida, que uno tiene que tener conocimiento, no puede hacer black box con Frida. No sirve en general black box con Frida. Para hacer esto uno tiene que reversear, leer código, entender código, ¿no? Y ahí está el 80-20 que les decía a ustedes. Tenés que tener ese 80 de ver el código y saber qué es lo que querés hookear, porque si no sabés qué es, no vas a poder, o vas a estar perdido, o vas a decir, me gustaría hookear esto, pero no sabes qué es, ¿sí? Entonces hay que leer mucho código, entender mucho código
y después los scripts en general para este tipo de cosas son así simples. Bueno, entonces todo esto ahora, en realidad, como vemos, está corriendo en esta instancia de Frida. Bueno, le vamos a dar exit. Vamos a exit y vamos a ver y vamos a probar. Como vemos, no está funcionando. ¿Y esto por qué es? Porque yo cerré el proceso de Frida. Y como esto lo que hace es instrumentación dinámica, es decir, modifica el proceso en memoria, todo lo que yo haga cuando crashea Frida o cuando cierro Frida, se pierde. ¿Sí? Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿y cómo hago yo para todo este laburo que estuve haciendo que persista? Bien, ya lo estuvimos usando, pero ahora vamos a ver el ejemplo. Tenemos acá documentos. Tenemos stream. ¿Dónde está el stream? Ah, pucha, stream. ¿Dónde pito está stream? Stream. Modificado. Bueno, no está encontrando. Escribí ahí, en el nombre, escribí stream. Ahí está. Y ya aparece. Entonces, los JS, ¿no? Entonces me guardé el script en JavaScript, ahora este Sublime me lo puso con colores lindos, porque antes no sabía que era un JavaScript. Entonces tengo esto. Entonces, cuando yo quiero usar lo que yo ya estuve probando, estuve haciendo, ¿qué hago? Bueno, inicio. Le paso el menos L. Un no pause para no tener que poner pause función. Y inicio de nuevo el proceso. Y ahora va a arrancar. Vamos a ver si todo anda bien. Va a arrancar, cero drama. Vengo a Network. Certificate Pinning. ¿Sí? Y ven que se está interceptando y que acá me muestra el costo. Entonces, ese es más o menos el ciclo de desarrollo de un script. Uno inicia la aplicación, juega con el cliente de alguna forma hasta que llega a un punto donde uno está cómodo, contento con el script. Una vez que lo tiene eso listo, o a medida que lo va haciendo, lo guarda uno, ¿sí? Y después, cuando uno lo quiere correr, lo usa con, por ejemplo, con este parámetro. En este caso, lo guardé como test.js, ¿no? Y bueno, entonces ese es el proceso y esa es la forma. Después, los casos van a depender de la situación. Cada situación va a hacer que uno tenga que codear distintas cosas, utilizar distintos scripts. Hay gente que a medida que va haciendo pentest, va generando estos scripts, va generando cosas un poco más genéricas, que hacen ciertos controles, que hacen ciertas validaciones, que eliminan ciertos controles y las corren ya directamente y los tienen guardados, ¿sí? Y esto lo que tiene también bueno es que es súper customizable, porque uno hace lo que quiere, imprime lo que quiere, toca lo que quiere, juega como quiere, ¿sí? Entonces, nada, por eso para mí es súper importante y es re interesante esta tool, ¿no? Porque te da el framework, justamente es un framework de instrumentación dinámica, no es una tool, y uno sobre eso construye y hace lo que sea. De hecho, hay un montón de tools como Objection, como RMS, House, Dwarf, Passionfruit era una, Grapefruit después. Todas corren sobre Frida, porque Frida le da la flexibilidad de hacer lo que quieran. Y ellos después, bueno, extienden y especifican cosas que les interesa hacer, ¿no? Bien, bueno, nosotros entonces hasta ahora, hasta esto vamos a ver de Frida. Acá con relación con Certificate Pinning y ahora vamos a ver algún otro ejemplo de cómo se usa Frida con otras validaciones por un tema de completitud. ¿Alguna duda tienen
Vamos a aprovechar ahora. Pueden ir dejando ahí en los comentarios de Twitch, en el chat de Twitch, alguna duda. Ya estamos en los últimos minutitos del stream, nos queda media horita. Podemos ir viendo algún tema tal vez que nos falte, César. No sé qué onda ahí con el temario que nos falte. Recuerden. Hola, perdón. Sí, sí, podemos. Nos queda una media horita de stream. No sé si nos queda algún tema pendiente por ver. Que nos alcance ahí. Sí, tenemos tiempo para. Bueno, Recuerden, gente, si que no hay tenemos dudas. un canal de Twitch donde estamos resubiendo, un canal de YouTube donde estamos resubiendo todos los streams anteriores. Ahí lo pueden ir viendo por el chat de Twitch, el link para acceder. Recuerden darle like y suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer y que se expandan un poco los videos, ¿no? Los videos y el canal, y la gente pueda aprender más sobre seguridad mobile, que esa es la idea. Claro, tal cual, sí. Así que bueno, vamos a ver entonces. Acá vimos Certificate PIN, jugamos un poco con un HTTP. Vamos a hacer algo parecido con otro tipo de controles que son la detección de root. Que se usa, que es un control de root. Bueno, son ciertas validaciones que se hacen dentro de la aplicación sobre el entorno para ver si la aplicación está corriendo con usuario de root. O sea, si el sistema operativo o las aplicaciones, mejor dicho, tienen acceso al usuario root dentro del sistema operativo. Por defecto, en la mayoría de las versiones de Android que son conocidas y que corren en celulares, el usuario root está bloqueado y no tiene, si bien existe, ninguna aplicación tiene acceso. ¿Sí? En general, uno de los pasos que hacen muchos usuarios avanzados sobre los celulares cuando los compran es habilitar habilitar bootloader y después habilitar el usuario root dentro del sistema operativo, que le permiten dar mucho mayor control sobre lo que hace el sistema operativo. ¿Sí? En general, Android, si bien es flexible, está como un poco sandboxeado, que hay muchas cosas que no se pueden hacer. En cambio, con el usuario root uno tiene acceso al todo el potencial del sistema operativo, todo el potencial del hardware, ¿no? Pero bueno, eso si bien está bueno y hay muchos usuarios que lo hacen, a nivel de seguridad, cuando uno tiene una aplicación, imaginemos una aplicación muy sensible, como una aplicación bancaria o una wallet. Si esa wallet o esa aplicación bancaria está instalada en un celular ruteado, y si otra aplicación tiene acceso o está corriendo como root, y eso puede ser en general en estos celulares ruteados, en un celular no ruteado es casi imposible, es algo que encuentres un exploit de elevación de privilegio, que es raro, o sea, no es súper raro, pero bueno, no, en general es algo No es raro común. que se encuentre en No es Uruguay, común. ¿no? No es común, no, y aparte porque son caros, ¿no? En general, Claro. Ese se vende. No es un fácil. tipo de ese, claro, se venden y en general se usan para targets específicos, ¿no? No se usa para tirarlo así nomás en general a todo el mundo. Claro. Bueno, pues va a pasar, ¿no? Puede pasar igual, ¿no? Pero bueno, si corre como root, cualquiera de los controles de decir, bueno, una aplicación no puede acceder a mi directorio privado, no existe, desapareció porque está corriendo como root y el usuario root, como vemos acá, como vemos en esta consola que estoy corriendo como root, esto no podría ser con un usuario de aplicación, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la gracia de todo el sandbox que te da de Android. Es decir, yo todo lo que meto dentro de mi carpeta de mi aplicación lo puedo ver solo en mi aplicación. No hay forma que otra aplicación lo vea.
Entonces, al estar corriendo en una aplicación, en un celular con root, eso no aplica, ¿sí? O no necesariamente aplica. Entonces, muchos desarrolladores, a veces por lineamientos, por temas legales, ¿no? Porque a veces vos decís, bueno, vos sos una aplicación financiera, el Banco Central te obliga a vos tener control de root, por ejemplo, ¿no? No sé si justo es el caso, pero podría ya pasar. Entonces, lo que hacen muchos desarrolladores, o por un tema legal o por un tema de definición de negocio, es decir, bueno, si mi celular está corriendo y detecta que está en un celular ruteado, no ando, dejo de andar. En general tiene más sentido, por ejemplo, cuando apenas instalaste la aplicación, ¿no? Es muy común cuando uno está en una aplicación, si quieren pruébenlo, instalar una aplicación de un banco en un emulador, ¿sí? Y cuando lo abran va a ver que en general le va a saltar un pop-up diciendo, che, este celular es inseguro. ¿Sí? Porque está corriendo, no, puede ser más o menos descriptivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace eso? Te bloquean el uso de la aplicación y entonces ahí el desarrollador se cubre y te dice, bueno, vos no vas a poder usar la aplicación porque está en un servidor. Prefiero perderte a vos como usuario, ese es como el trade-off, ¿no? A que se exponga tu información y que termine generando problemas económicos graves como de repente perdiste todo tu dinero o perdiste o hay fraudes o lo que sea. Sí, entonces básicamente esos son los controles de ruteo. Existen en general en las aplicaciones que son más sensibles, como con mayor seguridad, ¿no? No necesariamente todas las aplicaciones lo tienen que tener, ¿no? Depende mucho el modelo. Y ahí también, para aquellos que están más del lado de desarrollo, hay a ver si lo encuentro rápido. Está este documento, bueno, tiro por este lado, que es el más BS, que es el Mobile Application Security Verification Standard, que lo que tiene interesante y está bueno, no es obligatorio ni nada de eso, pero es justamente un estándar, es bastante reconocida por el tema de la generación de estándares mobile y web, pero básicamente tiene un documento donde dice, bueno, te define la aplicación en tres tipos de aplicaciones, tres tiers de aplicaciones. Aplicaciones con cero datos, aplicaciones con datos más o menos sensibles y aplicaciones súper críticas. Y dependiendo de la aplicación, te pone una lista de qué tipos de validaciones. Bueno, son dos, mejor dicho, no tres. ¿Sí? L1, L2, ¿sí? Aplicación no sensible, aplicación muy sensible. ¿Qué tipo de validaciones estaría bueno que tuviera la aplicación? O debería tener, ¿no? El debería tener es relativo, pero está bueno esto como para tener parámetros. Y bueno, no todas las aplicaciones tienen que tener todo absolutamente. ¿Sí? Que lo tengan no hace daño, pero es un tema de maduración y también de definición de negocio, ¿no? Que es algo que excede por ahí a la gente de seguridad o de seguridad externa, como un pentester, ¿no? Pues uno puede decir, estaría bueno que lo tengas, pero si la decisión del negocio o de seguridad interna de la empresa, de la aplicación, que uno está auditando, te dice, no me parece, y bueno, es un tema tuyo. Uno va a hacer recomendaciones y después la empresa verá, o el Sí, equipo de seguridad en la empresa verá qué es lo que quiere hacer. depende, ¿no? Depende del modelo de amenazas también. La realidad es que la implementación Sí, de sí, medidas de sí. seguridad depende todo del modelo de amenazas que tenga la aplicación o el componente o la empresa, y dependiendo de qué querés protegerte, qué querés cuidarte, vas a implementar una u otra medida de seguridad. Que bueno, eso es siempre el trade-off que se habla, ¿no? El tema de usabilidad versus seguridad. Uno tiene que agarrar Claro. y implementar las medidas de seguridad como para que sea seguro la aplicación, pero también que sea usable o que no impacte tanto en el tiempo de desarrollo, de producción o de release. Son las cosas que ya son bien conocidas, ¿no? En el mundo de los negocios en tecnología. Claro, tal cual. Sí, salvo lo único que para mí no es gris en general. Bueno, hay ciertas cosas que son grotescas que no.
pero es cuando hay un tema legal en el medio, ¿no? Si vos tenés un tipo de aplicación que tiene que cumplir con cierta ley y no la cumple, ahí sí no es negociable en general, porque no va a importar el modelo de la empresa, uno tiene cierta confianza de decir, che, no, esto es ilegal, o si se entera, no sé, el Banco Sí, Central te va a decomisar la aplicación. sí, Y eso no, las no hay un tema, no es denominadas tema de opinión. políticas de compliance, ¿no? Todo lo que es PCI, Claro, todo lo que es compliance, HIPPA, claro. cosas por el estilo. Claro, claro, dependiendo de la aplicación. En general es más estricto para lo que son aplicaciones, no sé si en mobile no sé aplicaciones bancarias, pero sí para Y seguro para las aplicaciones que son de salud. todo lo que es Aplicaciones de salud, salud y sí. finanzas. Salud y En finanzas. general sí. Particularmente en Argentina, creo que finanzas, no sé si llega a ese nivel de detalle con las aplicaciones mobile. En salud sí. No, salud sí, 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 eso es cierto. Sí, todo lo que está relacionado con Eh, finanzas y salud está muy regulado por el Estado y eso hace que salgan este tipo de ¿cómo se pueden llamar? Estándares de alguna sí, manera, regulaciones. En realidad regulaciones, son ¿no? regulaciones que fijan un estándar mínimo de seguridad, pero son regulaciones. Y que uno debe Son- ser y tiene compliance, que ¿no? Con cumplir, eso tiene que cumplirlas. claro, claro, y que uno por ahí cuando uno le hace un assessment, no necesariamente tiene que saberlo, porque hay assessment específicos, por ejemplo, para PCI. No, no, tal cual, hay Pero para assessment mí, específicos para cada regulación. específico, pero agrega un plus que sepas. Porque de repente vos como haces un assessment y encontrás algo así, mirá, esto a nivel de seguridad pasa bla, 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 pero vas a tener un problema con PCI. Y agrega cierto valor, ¿no? Digamos, uno si quiere hacer profesional de seguridad, para mí le agrega color, sobre todo si hace uno assessment tipo de seguridad externo, ¿no? Donde uno por ahí quiere hacer un buen trabajo. eh, entonces, conocer la parte, esa parte, ¿no? De reglamentaciones técnicas relacionadas con seguridad, Sí. le agrega un plus. Sí, es un plus, no es algo que Es un necesites plus. saber porque es un campo No, no, aparte, la totalmente no. verdad. Es un campo muy aparte, todo el tema de estándares o compliance y regulaciones, pero sí, sí es un plus, como dice César. Sí, en especial si te sirve para justificar impacto, ¿no? Eso es algo interesante. Claro, Si totalmente, encontrás sí, sí, un sí. Sí, issue está que rompe bueno, con es muy alguna bueno por eso. regla del estándar, te sirve para justificar un impacto e incluso para subirle el impacto del mismo. Tal cual. Sí, 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 por eso a nivel técnico no va a cambiar, pero está bueno. Y para el negocio creo que muchas veces uno como es técnico quiere ir al RCE, quiere ir al control completo del celular o de la aplicación, pero por ahí también uno tiene que entender que uno hace assessment para una empresa que tiene un negocio y tiene un interés. Entonces por ahí, si bien el RCE es grave, por ahí para la empresa es mucho más grave, por ejemplo, no cumplir con PCI. Mira, hablando de eso, voy a contar una anécdota que me pasó. No voy a dar nombres ni nada, pero había un proyecto en donde saltaron varios issues. Saltaron desde un RCE, para que se den una idea, un RCE que necesitaba un usuario de admin, hasta un problema con los logs, ¿no? Que en el OWASP Top 10 de 2017, eso es el A10, problema de login. Básicamente se estaba logueando información sensible en los logs, que es algo que uno como consultor suele buscar, que los logs creados por la aplicación no estén logueando información sensible de los clientes o de los usuarios, ya sea PKeys, ya sea password y demás. La realidad es que cuando hicimos la call de Readout, la última call donde bueno, finalizamos el proyecto, se hablan todos los impactos, cómo se pueden fixar las cosas y demás, terminaron dándole más importancia y más prioridad al problema del login, porque ellos tenían que hacer compliance con PCI y cosas por el estilo, que el RC. El RC iban, lo fixeaban unas dos líneas de código, pero el problema del login tenía que ir y buscar en todo su código fuente dónde estaban todas las instancias de login que tenían que agarrar y eliminar la data sensible. Llevaba mucho más trabajo y además los complicaba con el tema del compliance de PCI, que si bien un RC te complica también porque estás exponiendo un montón de información, eh, dando acceso al servidor a un atacante,
se habló más, se discutió más, se charló más y se hizo mucho más énfasis en este problema de los logs. Que los logs, como sabemos, hoy en día terminan luego en otros servidores porque hay backups. No solo terminan en el servidor que se está hosteando la aplicación o la API, sino que después terminan en otros servidores por temas de backups, por temas de dashboards, por temas de procesamiento de logs, por temas de marketing a veces. Las aplicaciones pueden hacer login incluso de estadística de usuarios, ¿no? Usuarios registrados. Y si el log está mal configurado, puede ser un problema, ¿no? También puede incluir data que es información sensible o personal de los usuarios, dependiendo de cómo se haya codeado. Entonces, a veces, como dice César, el RCE está bueno, es interesante, pero hay que tener la mente un poco abierta y decir, che, si un log del backend está logueando información sensible, ya sea como nombre, apellido, email, la clave en plano, me ha pasado a verlo, o la clave hasheada, por fuera de la base de datos y termina en un log, es importante. Es importante y hay que reportarlo, y a veces puede llegar a tener más impacto o para el negocio o para los propios desarrolladores, la propia empresa, puede ser más interesante eso que un RC. Tal cual, sí, sí, por eso. Es como que está bueno que, más allá de lo que uno piense, ¿no? También es decir, saber qué hay de. Yo creo que la madurez de un profesional que hace assessment es. Uno siempre cuando empieza a trabajar, lo que a uno le interesa es lo súper técnico y va a eso, ¿no? Va a las cosas más complejas, a las cosas como más interesantes, a romper todo, pero piensa en eso. Entonces uno a medida que va pasando el tiempo y va madurando, empieza a entender un poco para qué, y para mí, ojo, está bueno eso, ¿no? Esa parte, porque es la parte donde uno por ahí los skills duros los va aprendiendo con mayor velocidad, ¿no? Porque uno se esfuerza por ahí a tratar de sacar siempre más cosas. Después uno va aprendiendo a para qué el cliente te pide el assessment, el por qué te lo pide, el quién lo va a leer, el cómo lo va a leer, para qué sirve. Entonces ahí uno agrega a ese conocimiento técnico un conocimiento extra y otra visión, que es del otro lado. Y que también es importante para agregarle valor, porque es, bueno, ¿qué le importa al otro, no? Como bien explicó ese. Le importaba también esto, ¿no? El login, que se guardara esto, ¿sí? Y es que es un bug por ahí no tan técnico, pero que le importa. O por ahí le interesa que le hagas recomendaciones y, che, esto más allá de que no es explotable, es inseguro, potencialmente inseguro. O que le digas, y acá por ahí sí cito por ahí a uno de nuestros jefes, a Fede, que él dice, vos te das cuenta que un pentester es bueno cuando te entrega un excelente reporte sin bugs. Y esto viene del lado de decir, bueno, vos por ahí encontraste bugs, o porque no hay. Bueno, pero vos por ahí, que también tiene valor, reforzar lo positivo, decir, bueno, mirá, yo no encontré SQLI. ¿Por qué no encontré SQLI? Porque sanitizás esto con esto y esto y esto. Entonces, para mí es súper válido y agrega mucho valor. Es decir, bueno, seguí haciéndolo así, este es el esquema. O, de repente, no hay, pero tenés esto y esto y esto donde vos te estás hardcodeando esto. Y si bien ahora no llega input de usuario, si esto lo copias, lo pegas, o si esta función la modificaste, la cambias, se expone y por ahí es un SQLI. O esto lo estás haciendo así y por ahí está bien, pero tenés esta otra librería que lo hace, no lo hagas manual, tenés esta librería que te lo automatiza. O esto está deprecado, por ahí no es bug, porque está deprecado y está andando bien, pero cambia por esta librería. Recomendaciones, Y al eso va a fin y la al cabo. madurez. Son recomendaciones y eso va a la madurez para mí del que hace assessment de seguridad, le agrega valor al reporte y yo creo que le agrega valor a la persona que recibe en general. Obviamente siempre va a haber clientes que lo único que quiere es recibir no bugs. ¿Sí? Y sacarlo de Y encima eso para rápido. mí es un... Obvio. Claro, pero es un tema de inmadurez ahí del proceso de seguridad, donde la persona lo hace porque le obligan o Claro. porque quiere decir hice assessment de seguridad, pero realmente no le interesa la seguridad. Claro, es un check más Claro. en una checklist.
Claro, porque Es tiene que así. estar, pero no le interesa genuinamente, al contrario. Muchos, y eso uno se enfrenta, ¿no? Con gente que va y vos le tiras un bug y te discuten y te lo definen y te dicen, no, bajame la severidad y que no es medium porque es low, porque yo. Y ahí te das cuenta que lo que le importa en realidad es decir, no me interesa que sea segura la aplicación, me interesa no tener eso porque implica que son bugs que yo voy a tener que resolver o que me van a presionar a mí eh, para que lo resuelva ya, o me van a venir de arriba y me van a tirar un garrotazo y me van a decir, che, estás trabajando pésimo. Que está mal, ¿no? Todas las perspectivas, ya del tipo que dice, no quiero recibir bugs porque no quiero laburar, como el, si encontraste bugs y te viene el de arriba y te dice, man, estás haciendo cualquiera. ¿No? Las dos cosas, porque son procesos iterativos. Todas las aplicaciones que hacen cosas significativas tienen bugs. Es así, No pasa te podés en todos escapar de lados. eso. O sea, no No puede podés escapar escapar. WhatsApp, Facebook, Google, las aplicaciones de Google, todas tienen bugs. Amazon, todas tienen. Todo. Porque hacen cosas. Y si hacen Absolutamente cosas, todo. son sustituibles. Esto no se puede. Entonces, bueno, pero es un proceso, ¿no? Por eso de un ciclo evolutivo también de la seguridad, donde vos a medida que vas haciendo más assessment, vas incorporando más features de seguridad, tu aplicación es más robusta y es más difícil encontrarle bugs. En general, ¿no? Es donde Debería hacerse una realmente las tendencia. papas aparecen, ¿no? Cuando los consultores ya no tienen los bugs. Low hanging fruit, ahí donde aparecen las Claro, recomendaciones de sí. seguridad, donde se empieza a mostrar Y sí. el valor Y que puede sí. llegar a aportar uno. Y Tal cual. tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, el valor puede ser encontrar bugs más complejos, puede ser. eh, También es válido, recomendaciones, como. No. Igual, bueno, eso cada uno verá. Yo por ahí al principio también yo era de los que pensaba, no, si no es RCE, el bug no me venga a decir, mira, el login lo guiaste en logs, entonces PCI, eso es chamullo, pensaba, ¿no? En su momento. Y hoy no, para mí es todo lo contrario, ¿no? Es decir, che, si esto es importante para el cliente y le sirve, está bueno. ¿Quién soy yo para decidir qué o qué no es importante para ellos? Yo le reporto todo y digo, bueno, uno pondera también, ¿no? Las cosas y qué le parecen, pero después cuanto más herramientas, más información le da el cliente, mejor para que pueda decidir qué hacer. Tal cual. Tal cual. Bueno, creo que vamos cerrando por el día de hoy, César. Ya Sí, 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 estamos, sí, yo creo que sí nos llegamos, estamos en pero bueno, la hora. semana que viene Dale. seguimos con estos controles, vamos a verlo rápido, seguimos un poquito más con Frida, no mucho más, y continuaremos con bugs propiamente dicho, porque hasta ahora todo muy lindo, no vimos bugs, vimos controles, cómo interceptar tráfico, qué sé yo. A partir de la semana que viene empieza lo lindo, empieza el pawning. Perfecto. Recuerden, gente, que las sesiones anteriores están subidas acá en el canal de Twitch y en el canal de YouTube. Signo de exclamación YouTube para ver el link para acceder a nuestro canal. Vamos a estar resubiendo todos los streamings anteriores en el canal de YouTube. Recuerden también que este viernes 22 horas vamos a tener Viernes de Cripto. Vamos a resolver el reto que nos quedó pendiente la semana pasada, que no lo pudimos terminar, que nos faltaba algo. Además de eso, vamos a ver otro reto, vamos a empezar otro reto. Seguramente no nos llegue el tiempo para resolverlo completamente, pero lo vamos a arrancar. Y el lunes que viene, 20 horas, lunes de mobile, como siempre, vamos a estar hablando con César Rodríguez sobre seguridad en entornos mobile, como dijo César recién. Espero que tengan una buena semana, gente. Muchas gracias, César, por estar acá y Muchísimas por gracias. enseñar a la gente sobre seguridad en entornos mobile. Y gracias a nuestro sponsor Faraday, que nos ayuda a hacer esto posible. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Gracias, Faraday. Nos vemos este viernes y el próximo lunes. Chau, chau. Nos estamos viendo, chau, chau.